Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, soy Erika María Pireda Sánchez. Soy aspirante para la licenciatura de Nutrición Aplicada y les doy la bienvenida el día de hoy para esta que es mi exposición de enfermedades relacionadas a la mala nutrición en nuestro país en las diferentes etapas de la vida. Vamos a comenzar. Dentro de lo que fue mi investigación, estamos conscientes que hoy en día nuestro país está pasando por momentos muy críticos en el ámbito de la salud. Esto en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas derivadas por una mala nutrición. Hoy en día podemos observar estas enfermedades no solo en una etapa específica de la vida, sino ahora con asombro podemos ver que tanto en la niñez como en la etapa adulta, en la adolescencia, en la vejez, se desarrollan este tipo de enfermedades. Entonces, este proyecto se basa en esos factores sociales, económicos, psicológicos que generan los trastornos de la alimentación, así como investigar cuáles son los factores, las causas, las consecuencias de esta malnutrición en las diferentes etapas de la vida. Esto de la mano, obviamente, de una falta de actividad y de sedentarismo, que es lo que hoy en día también está como foco rojo, y que hace que toda esta cadena, tanto de mala alimentación, junto con sedentarismo, se lleven a cabo y se desarrollen este tipo de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son mis objetivos de la investigación? Mis objetivos son, primero que nada, analizar cuáles son las principales causas de la mala alimentación. Número 2, el investigar y el determinar los factores que están relacionados con esa mala alimentación en las diferentes etapas de la vida. Y como punto número 3 es investigar cuáles son las enfermedades derivadas de una mala alimentación. Mis propósitos de la investigación son identificar los factores sociales, económicos y psicológicos que conllevan a una mala alimentación, las causas y consecuencias de una mala alimentación, las consecuencias de la falta de actividad y del sedentarismo, identificar los tipos de enfermedades crónicas que se derivan de una mala alimentación, identificar los trastornos de la alimentación y hacer planes alimentarios y acciones para erradicar esta problemática. La metodología. Quisiera presentarles en esta diapositiva lo que fue la metodología de mi trabajo. ¿Cuál fue el plan de mi trabajo? Esta fue la organización de mi investigación, en la cual elaboré este plan de trabajo en donde llevé la secuencia de mis actividades a realizar semana por semana, mismas que, me llevaron a concluir satisfactoriamente en tiempo y forma mi investigación. Así es que quiero presentarles cómo fue que realicé mi plan de trabajo. Aquí se encuentra el esquema en la parte izquierda, en donde vemos que a partir del 9 de mayo se considera hasta esta última semana lo que fueron desarrollándose cada uno de los temas para mi investigación. Bueno, como metodología, voy a explicar paso a paso cuál fue la metodología de mi investigación. Mi paso 1 de mi metodología fue investigar lo que fue mi tema en buscadores. Para poder llevar a cabo esta investigación y para que fuera seria y formal, yo recurrí a buscadores de información que fueran fidedignos. El que más se adaptó a mi tema fue, sin lugar a duda, RefSeq. En él pude encontrar toda la información que yo necesitaba sobre la nutrición. Primero que nada, ¿qué es la nutrición? ¿Cuáles son los factores, las causas y las consecuencias de la mala alimentación? Las enfermedades que se derivan de estos malos hábitos y los trastornos alimenticios. Entonces, para mí fue el que más se adaptó a mí este buscador y la verdad encontré toda la información que yo necesitaba al respecto. Dentro de mi metodología, mi paso número 2 fue elaborar una bitácora de investigación. En esta bitácora de campo, yo organicé todas mis actividades que iba a llevar día con día. Durante 4 días yo realicé 4 actividades diferentes. Las organicé desde el inicio, sabiendo los días que yo iba a poder tener para poder realizarlas. Y de la forma en la que yo la organicé fue la siguiente. En el día número 1, realicé lo que fue la observación. En el día número 2, tuve una plática con un médico bariatra. Fue muy interesante. En un momento más les voy a comentar de qué se trató esta plática. En el día número 3
tuve la oportunidad de tener una entrevista con el doctor Ramiro Alonso Aliaga. Él es el director del DIF de Coacalco y también estuvo muy interesante. Fue una entrevista en la que fue muy enriquecedora. Pude conocer muchas cosas acerca de mi tema y me esclareció también muchas dudas que tenía. Y bueno, mi día número 4, que fue el último día de mi bitácora de investigación, fue un levantamiento de encuesta. Les voy a llevar de la mano paso a paso en lo que fueron mis días para que ustedes puedan ver los resultados, cómo fue mi investigación en esa metodología y obviamente cuáles fueron mis resultados. Ahora, de mi metodología vamos al paso de mi bitácora de campo, del momento de mi observación. ¿Qué fue lo que yo hice? El primer día de mi investigación fue sentarme en una calle que es muy concurrida en Reforma, en el centro de la ciudad. Yo me senté a la hora aproximadamente entre 1:30 y 2 de la tarde, que es la hora, bueno, en la que las empresas les dan su hora de comida a los empleados. Entonces, yo me senté a observar cuál era el comportamiento de estas personas durante su hora de comida, ¿no? ¿Cuál eran, digamos que las variables, cuáles eran los factores, cuál era su comportamiento? ¿A qué es lo que yo llegué de conclusión con mi observación? Que bueno, las variables de esta alimentación definitivamente son económica, cultural, social, psicológica, de tiempo y de impulso. ¿Por qué? Yo sentada en esta calle que les comento es muy concurrida, hay tanto negocios formales como negocios informales de comida. Ahora, depende mucho del tiempo que tenga la persona, el empleado, para poder realizar su comida. Entonces yo veía que llegaban muchas personas y que veían el reloj de verdad y con tiempo contado se acercaban a realizar sus horas de comida con lo primero que encontraban. Es decir, si encontraban un puesto de tortas, si encontraban tacos de canasta, lo que fuera más rápido, a eso iban. Ahora, también cabe mencionar que, bueno, existe un rango muy grande dentro de el nicho de mercado que hay en este lugar. Es decir, hay tanto obreros como ejecutivos. Entonces, también en ese aspecto, en el aspecto económico, es otro factor, otra variable más que yo encontré. Es decir, yo podía ver que las personas que eran obreros y todo llevaban o su propia comida y ellos hacían su hora de comida en la calle, en la banqueta, junto con sus otros compañeros, pero también veía que se acercaban igual, de la misma forma, a comer en el puesto de tacos, en el puesto de tortas, digamos, en cuestión económico, lo más accesible para ellos. Y al mismo tiempo, por el otro lado, veía personas que se acercaban a los restaurantes y que tenían el tiempo y que tenían la economía para hacer un gasto en, ya digamos, una comida corrida, puestos de diferente tipo de comida, ya sea comida yucateca, porque había comida yucateca, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran las variables que yo vi, ¿no? De impulso también, bueno, el antojo, a muchas personas es que como, bueno, se me antoja esto, se me antoja aquello y más en grupo, ¿no? Cuando sale la gente en grupo, que era lo que observaba, pues también tienden como a decir, bueno, ¿qué se nos antoja? Vamos a comer esto. Entonces, esas fueron mis variables, económica, cultural, social, psicológica, de tiempo y de impulso. Ahora, en mi paso con mi bitácora de campo, en mi siguiente paso, tuve una plática muy interesante con un médico bariatra. La bariatría se encarga del estudio de la obesidad. Este médico bariatra se encarga de atender pacientes de todas las edades. El problema principal que él comenta es la introducción temprana de alimentos chatarras, dietas con faltas de nutrientes, sedentarismo y en ocasiones factores genéticos o de salud que provocan este tipo de enfermedades. Factores como la presión social, factores psicológicos como la depresión o la ansiedad llevan a trastornos alimenticios. Y bueno, ¿qué es lo que hace el médico bariatra dentro de su consultorio? Como primero que nada, hace una exploración física. Número 2, hace una entrevista con el paciente sobre hábitos alimenticios, sus costumbres alimentarias y físicas. Y bueno, hace una canalización de estudios para descartar problemas de salud. Esos son los métodos que él sigue, el médico, para poder determinar cuál es la salud del paciente. El siguiente paso, la entrevista que yo tuve con el médico, el doctor Ramiro Alonso Aliaga, el director del DIF de Coacalco, fue interesantísima. Les estoy poniendo en esta diapositiva cómo fue la metodología de las preguntas con el doctor.
Fue una entrevista muy interesante de la cual me gustaría ponerles un pequeño fragmento de esa entrevista para que ustedes la puedan escuchar. Si me permiten, es esta. Alonso Aliaga. Él va a hacer una pequeña entrevista con nosotros acerca de la mala alimentación que hay hoy en día. Esto es una entrevista sobre malos hábitos alimenticios y las enfermedades que se derivan de ellos. Hola, buenas tardes. Hola, gracias Erika por la entrevista. Yo soy Ramiro Alonso Aliaga, yo soy médico pediatra con una subespecialidad en cardiología pediátrica. Cuéntame, Erika, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, quisiéramos saber, antes que nada, si nos puede comentar qué se entiende por una sana alimentación. Una sana alimentación es una alimentación que sea buena en calidad y en cantidad. Esa es una sana alimentación. Ok. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de escoger nuestros alimentos? Bueno, todo se basa, anteriormente había una historia de la pirámide alimenticia. Este es un pequeño fragmento, lo voy a dejar en este trabajo, en este proyecto final para que ustedes tengan la oportunidad de poderla escuchar completa. Fue una entrevista larga, una entrevista muy interesante. Me encantaría tener el tiempo como para poder extenderme un poco más y que la escucharan. Sin embargo, voy a dejar en la última diapositiva lo que es la dirección de mi blog para que ustedes puedan checarla y tengan acceso a ella y sepan de qué se trató. Vamos al siguiente paso de mi metodología. Fue una aplicación de encuesta. Esta aplicación de encuesta tuve la oportunidad de que la contestaran 100 personas. Mi muestra fue 100 personas, en la cual, bueno, lo más importante para mí fue primero que nada el que ellos describieran sus hábitos alimenticios. Es importante que cada uno tenga la conciencia de saber cómo comen. Si realmente son conscientes de saber que llevan una alimentación sana o una mala alimentación. Entonces, mi primer pregunta, además de saber el sexo y de la edad de mi muestra, bueno, obviamente es describir hábitos alimenticios. Yo lo que traté de investigar, y fue una excelente investigación, fue conocer si comen en la calle, qué tipo de comida consumen en la calle, si tienden a saltarse algún alimento, qué horario es el que comen mejor de las 3 comidas, si consumen comida chatarra, refresco, igual si realizan algún tipo de ejercicio y si sufren algún tipo de enfermedad. Ahora, es importante también que ellos sepan y que contesten si se encuentran en su peso ideal y si estarían dispuestos a cambiar esos hábitos alimenticios. Fue muy interesante, en un momento les voy a enseñar cuáles fueron los resultados. Estos son los resultados de mi investigación bibliográfica. ¿Qué me arrojaron? Bueno, dentro de mi investigación en el buscador que le comentaba en un principio, esos buscadores me arrojaron que analicé que Kafker Horwitz y Garnica Correa en el 2008 investigaron, como lo mencionan en su libro de Nutrición México Pasado, Presente y Perspectiva, desde la década de los 50 diferentes dependencias se han encargado de levantar encuestas en nuestro país para evaluar la situación nutricional de grupos, identificar problemas, tendencias, factores asociados para promover acciones efectivas con fundamentos, investigar la cuantificación de prevalencias de desnutrición y las deficiencias de nutrimentos, así como la mala alimentación. En mis resultados de la investigación bibliográfica, también arrojó que según la OMS en el 2003, algunas de las enfermedades que se desarrollan por la mala alimentación fueron la obesidad, el sistema inmunológico, problemas de sueño y carácter, problemas en la fertilidad y en el embarazo, atracones y compulsiones alimentarios, pérdida muscular, fatiga y náuseas. La mala alimentación en las diferentes etapas de vida. Dicen que las consecuencias de una mala alimentación, según Castañeda Vega, en mayo del 2015, dice que conlleva las siguientes repercusiones: anemias, partos prematuros y problemas en el desarrollo fetal, problemas en el crecimiento infantil, problemas relacionados con aprendizaje en la niñez, es decir, la concentración, sociabilización, cansancio, etc., falta de concentración y desempeño en la etapa de la adolescencia y problemas relacionados con el desempeño laboral derivada de una mala alimentación. Estos son mis resultados de la encuesta. Los resultados de la encuesta, dentro del sexo, el 70% fueron mujeres y el 30% hombres, que el rango más alto fue que el 44% estaban entre los 36 y 43 años. Y bueno, vamos a totalizar un poco lo que fueron
los resultados. En la pregunta número 1 de cómo describirías tus hábitos alimenticios, vamos a sorprendernos que el 69% de buenos a regulares. La siguiente pregunta fue, ¿sueles comer con frecuencia en la calle? El 56% responde no y el 44% responde que sí. Ahora, sí era importante el conocer qué tipo de comida come normalmente en la calle. Yo lo dejé así como abierto entre saludable, elevada en grasas o como por impulso, por lo mismo que yo llegué a observar en mi observación de campo. Entonces, dentro de ese, el 60% come por antojo, sin importar lo saludable o no saludable que sea. El 33% come comida saludable y el 7% come comida elevada en grasas. Ahora, de mi siguiente pregunta fue, si tienden a saltarse alguna pregunta, el 54% responde no contra un 45% que dice que sí. ¿Qué comida del día es en la que suelen comer mejor? Definitivamente en la comida fue el 69% los que comen mejor. Comida chatarra. Aquí vamos a observar algo porque lo dejé un poco, digamos, abierto. El 64% consume de 2 a 3 veces a la semana, el 7% todos los días y el 29% no consume comida chatarra. Consume refresco. El 35% sí consume de 2 a 3 veces, el 14% consume todos los días y mientras el 51% no consume refrescos. De realizar algún tipo de ejercicio es importante para saber la actividad física que lleva el individuo y bueno, resultó que el 41% sí practica de 2 a 3 veces por semana, el 21% lo practica de forma diaria, mientras el 37% no practica ningún ejercicio. Un punto que me interesó fue saber si alguna de estos individuos sufre algún tipo de estas enfermedades. Yo las puse como las enfermedades crónicas más, digamos, más fuertes en nuestro país, que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la anemia y gota. Y el 76% no tiene ninguna enfermedad, mientras el 13% sufre de obesidad y el otro porcentaje está dividido entre diabetes, hipertensión, anemia y gota. Mi pregunta número 10 fue, ¿crees que te encuentras en tu peso ideal? El 60% respondió que no, mientras el 40% dijo que sí. Y bueno, la última pregunta que la puse como una pregunta clave para conocer la conciencia que tienen las personas sobre sus hábitos alimenticios fue si estarían dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios. El 82% respondió que sí, mientras el 18% respondió que no. Eso quiere decir que ese 82% está consciente que lleva una mala alimentación y que lleva también una carencia tal vez de actividad física o de sedentarismo que tienen, entonces están dispuestos el 82% a cambiar esos hábitos. ¿Cuáles fueron mis conclusiones y cuáles fueron mis hallazgos? Bueno, pude comprobar mediante mi investigación que las variables de consumo en efecto fueron económicas, culturales, psicológicas, de tiempo y de impulso. La aplicación de mi encuesta arrojó como resultado que mis encuestados poseen malos hábitos alimenticios. Gracias a la plática con el médico bariatra, concluí que la efectividad de su tratamiento depende en el 100% de la voluntad y el seguimiento de los pacientes y el 35% no concluyen satisfactoriamente su tratamiento. Y con el doctor Ramiro Alonso me lleva a concluir la importancia de la buena alimentación y en ella refuerzo mis variables investigadas y observadas que fueron sobre la mala alimentación y bueno, nos enseñó dentro de la plática cómo llevar a cabo buenos hábitos para mejorar nuestra calidad de vida. Mis recomendaciones para futuros proyectos sería ir al siguiente paso, conociendo ya cuáles son los hábitos alimenticios, causas y consecuencias y las enfermedades. Bueno, ahora asesorar a los diferentes sectores de la población para concientizar a las personas y llevar a cabo planes alimentarios para tener mejores resultados y tener una mejor calidad de vida. Y bueno, por último, como cierre, quisiera darle las gracias por acompañarme en mi presentación, darle las gracias a la universidad por todo lo que he aprendido a lo largo del propedéutico. Quiero cerrar con una frase que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, de Hipócrates. Y bueno, les dejo en la parte de abajo lo que es la dirección de mi blog para que puedan entrar y puedan saber un poquito más de toda la información que yo investigué de mi tema. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme y fue un placer poderles presentar mi tema. Gracias, hasta luego.